Hola, ahora sí. Buenas tardes, gracias a todos por estar conectados. Vamos a dar inicio a nuestra charla de estudios del mes de agosto. ¿Me escuchan ahí todos bien? Buenos días, tardes a los que están. Hola Daniel, hola Víctor, hola José, hola Miguel. Buenos días a todos. Perfecto. Gracias por decirme, Israel, que se escucha bien. Ahora sí, vamos a dar inicio. Me presento rápido. Mi nombre es Carolina Colón. Soy Trading Executive en Capitaria. Llevo yo un año aquí con Capitaria, estudié negocios internacionales con especialización en finanzas y Capitaria somos un broker de inversiones chileno, llevamos 18 años en el mercado y un año y medio aquí en México. Les doy este contexto porque les voy a platicar un poco de lo que nosotros operamos diariamente en Capitaria, nivel LATAM, ya que también estamos presentes en Perú y en Uruguay, y ya después nos vamos un poco a México. Espero que los datos que les comparta y la información también sea lo que estaban buscando. Estaré atenta ahí al chat. Si tienen algunas preguntas, les irán contestando mis compañeros. Ahora sí, vamos a dar inicio. Primero, me gustaría platicarles o enseñarles esta tabla donde podemos ver los activos más operados nivel ATAM en Capitaria. Si se dan cuenta, el dólar peso mexicano está en tercera posición. Significa que el 6% de todas las operaciones nivel LATAM en Capitaria están en esta moneda. ¿Por qué? Además de los clientes mexicanos, es una de las monedas más líquidas en Latinoamérica. En segundo puesto podemos ver al oro, que es este que dice XAUUSD. ¿Por qué el oro? El oro, además de ser un activo volátil, es un activo refugio, que es en donde los inversionistas suelen moverse o se inclinan hacia este activo cuando hay incertidumbre en el mercado. Suele normalmente el rendimiento ganarle a la inflación, rentar más que la inflación, pero no significa que sea un activo seguro, ya que es bastante volátil. El día de hoy se ha movido poco, un 0,10, y normalmente se mueve $25 diarios en promedio estos últimos 14 días. Como yo les comenté, somos un broker chileno, entonces el activo más operado es el dólar peso chileno con un 72,2% de todas las operaciones que se hacen en Capitalia Latam. Un poco más de los demás activos. En cuarto lugar tenemos al Bitcoin, que para todos los amantes de criptomonedas, el mes de marzo, antes del halving, estuvo en sus máximos históricos en los $74,000 y desde ahí, desde marzo a la fecha, no ha parado de bajar con un 22% de caída, encontrándose ahorita en los $54,500 más o menos, aprovechando irse corto. Es una buena opción de inversión. El quinto tenemos al dólar yen japonés. Para los que saben y para los que no, después de que el Banco Central de Japón cambiara las tasas de un menos 0,10% a un 1%, algo que no pasaba desde 1955, el yen japonés cayó, tuvo una caída del 25%, me parece también. Y bueno, esa fue una oportunidad que nosotros no dejamos pasar para entrar en corto también. El euro dólar, también el euro siendo una de las monedas más líquidas junto con el dólar. Es importante seguirlo, tiene una correlación inversa con el dólar. Cuando el dólar sube, el euro cae y viceversa. La cocoa, para los clientes que estén por aquí, ustedes saben que es de los commodities que más nos gusta seguir en Capitaria, además del oro. ¿Por qué? Porque ha tenido desde finales de febrero escasez en este producto. ¿Qué ha pasado? La demanda sigue siendo la misma, hay falta de oferta, entonces el precio aumenta. A inicios de año estaba aproximadamente la tonelada en $2,000, llegó a subir hasta los $12,000 en un máximo histórico y ahorita se encuentra en los $7,000 la tonelada. El gobierno de Ghana ya ha entrado para intentar intervenir en esto, que el precio no siga escalando, que no siga subiendo, pero al final es un commodity que depende, o que más bien que es de temporalidad, entonces depende del clima. El Nasdaq 100 es un índice de Estados Unidos que incluye las empresas tecnológicas. Como sabemos, el boom desde el año pasado son las empresas tecnológicas y de inteligencia artificial, entonces siempre va a ser una buena opción para seguir de inversión. Nvidia en el puesto número 9, la acción que más capitalización ha tenido desde el año pasado. Es una acción que se mueve mucho y lleva rentando aproximadamente un 107%. Ahorita lo vamos a ver más específico.
anual. Si bien tiene caídas y tiene correcciones, es normal en una acción que rente en un año más del 100% que tenga este tipo de correcciones. Entonces, bueno, obviamente es una buena oportunidad de inversión. Y el S&P 500, que aglomera las 500 empresas, 502 empresas más grandes de Estados Unidos, también es una buena opción de inversión, ya que en los últimos años lleva renta aproximadamente un 18% en el año. Entonces, bueno, esto fue un poco un vistazo de lo que operamos en Capitalia Latam. Me gustaría irme ya más específico a México. Si se dan cuenta, México no está alejado de los demás activos que teníamos en Latam. Está el oro, luego el dólar peso, el Bitcoin, la cocoa. Un poco enseñarles esto para que puedan ver que en Capital nos gusta aprovechar oportunidades, nos gusta la volatilidad y además entrar en activos que se mueven bastante. Tenemos ahí extra Nike, que ya les contaré por qué. Para nosotros es una oportunidad de inversión, ahí con un gráfico, con un histórico. Se los enseñaré al final. Ahora sí, vamos a una tabla de rendimientos. ¿Qué es lo que podemos ver en esta tabla de rendimientos anual y mensual? Si se dan cuenta, tenemos en primer lugar a las divisas, que es el dólar peso chileno, y el USDX es el dólar index. El USDX es el dólar frente a una canasta de divisas que son las más líquidas del mundo, como el euro y las más estables, el euro, el yen japonés, la libra esterlina, la corona sueca, franco suizo, dólar canadiense. Entonces se compara, la fuerza que tiene el dólar frente a esta canasta. Un poco por eso les comentaba la relación que tienen el dólar y el euro, porque en esta canasta de monedas el euro pondera alrededor de, si no me equivoco, un 57% en el dólar index. Ahora sí, si se dan cuenta, en el dólar index rendimiento anual no ha sido mucho, fue de un 0,8% o ha sido de un 0,8% y el rendimiento mensual es negativo. ¿Qué significa aquí? ¿Qué significa esto? Esto significa que el dólar a nivel global está cayendo, ¿ok? Si se dan cuenta, si buscamos dólar peso mexicano, vemos que el rendimiento anual fue de 17,4% y mensual 5,8%. Esto es mucho para una moneda. Sabemos que por el contexto interno que estamos pasando en México, esta transición de presidente y además, como ustedes sabrán, las noticias del día de ayer con la reforma judicial, estamos en un momento que el mercado considera como riesgoso. Por eso, aunque la situación global esté indicando que el dólar cae, en México se está yendo para arriba. ¿Ok? ¿Por qué? Que se ve, como ya les dije, un país de riesgo en donde probablemente haya fuga de capital. Tenemos acá lo que ya platicamos del dólar y en japonés, la libra contra el dólar, con rendimientos normales. Y podemos ver a partir del cobre, oro, plata y petróleo, que es el WTI. Estos son commodities. ¿Y qué nos indican los commodities o por qué es importante seguirlos también? El cobre y el petróleo son dos indicadores de crecimiento en la economía global, ¿ok? Entonces, si vemos que el cobre y el petróleo están yéndose a la alza, nos puede indicar que hay crecimiento en la economía, que es un poco que se relaciona con las tasas de interés que pusieron los países. Eso ya lo vamos a ir avanzando un poco a poco. Les voy a platicar un poco del panorama global de Estados Unidos y después de México. Normalmente cuando los commodities suben, el dólar baja, ¿ok? Entonces, lo que estamos viendo aquí o analizando es que el oro no ha parado de subir, eso también se los enseñaré en un gráfico más al rato. Y lo que estamos esperando, o lo que el mercado está esperando, es que Estados Unidos baje las tasas. Es el único país que hasta el momento no lo ha hecho. Para los que siguen las noticias, saben que ya eh, la probabilidad de que llegue ese momento se acerca, que sea en septiembre, es muy alta la probabilidad de que se bajen las tasas, entonces estaremos viendo a lo mejor un impacto en el oro sobre todo. ¿Por qué? Porque el oro es un activo que depende, por eso es tan volátil, depende de los datos de Estados Unidos, ¿ok? De desempleo, inflación, etcétera.
Después tenemos de ahí los índices, el Dow Jones, el S&P 500, Nasdaq 100. Ya les platiqué del S&P y del Nasdaq. El Dow Jones es un índice industrial que agrupa a las 30 empresas más inclinadas hacia todo lo que es industria, ¿ok? O sea, de planta me refiero. Lo que podemos ver es que normalmente tienden a rentar positivo, ¿ok? Estos índices. Si se dan cuenta, este mes el rendimiento mensual del S&P 500 y del Nasdaq no fue tan alto como los meses pasados. Para los que nos han acompañado en resúmenes de mercado anteriores, saben que estos números suelen ser más altos, pero es normal. Hubo una caída muy fuerte en las acciones tecnológicas de inteligencia artificial del 9%, 7%. Entonces es normal que el Nasdaq este mes haya rentado un 0.9%. Tenemos abajo, obviamente, las 7 magníficas o las acciones más seguidas, que son Apple, Microsoft, Alphabet, Google, Amazon, Meta Platforms, que es Facebook, Tesla, Nvidia y Berkshire Hathaway. ¿Ok? Si se dan cuenta, lo mismo, el rendimiento anual de estas empresas suele ser positivo, menos Tesla, que nosotros ya sabemos que desde hace tiempo, desde inicios de año, trae una tendencia bajista. ¿Ok? Nvidia. Nvidia es la que ya revisamos antes. Lo que yo les dije, su rendimiento anual es de 114%. Para los que no sabían este dato, 114, hace un mes su rendimiento anual estaba en 153%. Hubo una corrección, cayó un 9%, siguió cayendo un 2%. Es normal. Cuando una empresa o cuando una acción, en este caso, te da un rendimiento anual tan alto, tiene que corregir, tiene que caer. Pero esta caída o estas caídas representan un buen momento de entrada, porque al final el precio está más bajo y tenemos todavía esta tendencia alcista que van siguiendo en el mercado. Ahora sí, vamos a ver el resumen anual Years to Date. ¿Esto qué significa? Significa el rendimiento que han tenido los activos desde enero 2024 hasta la fecha del día de hoy. Es lo que ya les expliqué, nada más bien lo estamos viendo de manera más, ¿cómo se dice? De manera gráfica, los rendimientos que tiene cada uno. Y así ya podemos ver y comparar. Por eso les digo, vean Nvidia. Nvidia está a 114, hace un mes estaba a 153%, es normal que corrija. O sea, son caídas que se prevén, que se esperan. eh, se puede tomar la oportunidad, irse en corto, aprovechar esa pequeña corrección y después volver a entrar al mercado. Tesla, como ya les habíamos dicho, tiene su rendimiento negativo. Ahora sí, el resumen mensual es lo mismo que ya les había explicado, nada más con gráfico de un poco los rendimientos de los que estábamos platicando, el dólar peso, etcétera. Ahora sí, les enseño el calendario económico del mes. Este calendario económico, si se dan cuenta, es un calendario global. Ya me iré más específico a Estados Unidos y a México, pero ¿por qué es importante ver cómo se mueve la economía globalmente? Porque tenemos que entender que todos los comportamientos se contagian, sobre todo de países como Estados Unidos, la eurozona o China, que van dictando un poco el camino para las economías emergentes, como México. Entonces, es importante que, por ejemplo, acá tenemos el lunes, que fue el lunes 9, tuvimos IPC, que es inflación en México, tuvimos datos de empleo en UK, el PIB en UK y luego la inflación salió hoy en la mañana en Estados Unidos. Ya les enseñaré los datos actualizados y con gráficas para que ustedes lo puedan ver. El día de mañana tenemos decisión de tasas en la eurozona. Me parece que esta fecha está mal, decisión de tasas en México, porque es hasta el 26, si no me equivoco, la decisión de tasas en septiembre. Y bueno, tenemos también en China datos sectoriales, PMI manufacturero de Estados Unidos, etcétera. Es un poco para que veamos las noticias que impactan al mercado y que son importantes para considerar. ¿Ok? Ahora, las principales noticias, ahora sí, de Estados Unidos. Estas son, de todas las que les enseñé anteriormente, estas son un poco las que nos vamos a enfocar, que vamos a revisar. ¿Por qué los datos de empleo oficiales de Estados Unidos son tan importantes? Porque Estados Unidos, el 80% de su Producto Interno Bruto depende del consumo interno del país. Entonces, por eso sabemos que si hay más gente empleada,
hay más gente con capital, que ese capital lo va a poder gastar y entonces va a ser una economía en crecimiento. Va a haber más flujo de efectivo. El miércoles ya tenemos inflación y IPC, ahorita se las voy a enseñar, y las demás son decisiones y datos que vamos a estar viendo en lo que continúa el mes. Ahora sí, vámonos a datos económicos. Como podemos ver aquí, estos ya se los puse, los datos que salieron el día de hoy, ¿ok? Estamos viendo que el IPC, si se dan cuenta, viene el lunes 9, martes 10, yo me estoy yendo hasta miércoles 11, el día de hoy. A las 6:30 de la mañana, si se dan cuenta, los toritos nos indican la importancia o más bien la alta volatilidad que pueden representar las noticias. Tres toritos es alta volatilidad, yo estoy viendo esas, que salió el IPC subyacente mensual de agosto, el IPC anual de agosto y el IPC mensual de agosto. ¿Ok? El IPC es el índice de precios al consumidor, es la inflación. ¿Ok? Si se dan cuenta, los datos están en verde. ¿Qué nos indican las columnas? La primera columna es el dato actual, es el que salió. En medio es cómo se preveía, lo que se esperaba, y el que tenemos hasta la derecha es el dato anterior, ¿ok? Lo que salió el mes pasado. Si se dan cuenta, el IPC anual esperado en Estados Unidos era del 2.5 y salió de 2.5. Noticias un poco flat, el IPC subyacente se esperaba en 0.2% y el dato actual está en 0.3%. Lo mismo con el IPC subyacente anual, se esperaba en 3.2% y salieron los datos en 3.2%. Entonces, ¿esto qué nos indica? Normalmente, cuando suele ser positivo para el país, el dólar tiende a bajar. Pero bueno, estas noticias salieron bastante flat, era lo que se esperaba, no hubo mucho movimiento en el dólar, y si hubo movimiento para algún otro país, debió haber sido un dato interno. En México tampoco se movió tanto el dólar, lo estuvimos mirando y siguiendo a ver si llegaba a superar los 20.20 pesos mexicanos. Ahora sí, vámonos un poco. El viernes 23 de agosto, Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, anunció que los recortes de tasas, que ya ha llegado el momento de ajustar la política monetaria en Estados Unidos. Pasar de una política monetaria pasar a una política monetaria expansiva, ¿ok? De crecimiento. La inflación de Estados Unidos, ¿cuál es la meta a la que quieren llegar? El objetivo es del 2%. Vamos a ver cómo les fue. Si vemos los datos de agosto, estuvieron en 2.5, entonces no están lejos de lo que quieren lograr. ¿Por qué vemos a Estados Unidos? Ya sabemos que México y Estados Unidos, además de la relación comercial que tienen, México depende de Estados Unidos. Y el camino que vaya dictando un poco la Reserva Federal es la que dicta el camino o lo que nosotros podemos esperar que pase por parte de Banxico también. ¿Ok? Además de que, ya les había comentado, Estados Unidos sobre todo es un país que suele contagiar este tipo de comportamiento a los países emergentes. Y bueno, nosotros estamos al lado. Entonces, es importante saber qué está pasando en nuestro país vecino. Ahora sí, recordemos que Estados Unidos se maneja con un rango de tasas, que ahorita lo vamos a ver. Ahorita les estoy mostrando en una gráfica un poco, déjenme mover mi panel, listo. La evolución del IPC en Estados Unidos. Si se dan cuenta, en el 2022 la inflación de Estados Unidos subió y llegó hasta un 8.5. De ahí, desde el 2022 ha estado bajando, cayó, 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 y el 2024 estuvo un poco estancado, ¿ok? Hasta ahora en julio y en agosto, que ya les enseñaré un poco más de zoom en el 2024, donde se va a ver la gráfica, cómo se ha movido y cómo en agosto ya es un escalón hacia abajo. ¿Ok? Vamos a ver, ahí está. El IPC de Estados Unidos. Si se dan cuenta, estuvo en 3, se mantuvo en el nivel de 3. Después en julio estuvo en 2.9 y los datos que tuvimos hoy en la mañana en 2.5. ¿Ok? Esto significa que la Fed, o bueno, la Fed está cerca ya de su objetivo de llegar a un dato de inflación del 2%. Esto es también aumenta la probabilidad o más bien lo que cree el mercado acerca de
el ajuste de tasas que va a haber en Estados Unidos. Recordemos que todo en el mercado se mueve con probabilidades y especulación, lo que espera el mercado. ¿Ok? Ahora sí, veamos el PCE. ¿Qué es el PCE? A diferencia del IPC, el IPC, que es el índice de precios al consumidor, es un dato que mide solo lo que gasta. Voy a pasar acá y ahorita me regreso. Es un dato que mide lo que gastan los consumidores de su propio bolsillo. Y el PCE, que es, incluye todos los bienes y servicios que se consumen en el país, ya sea consumidores, empresas o del gobierno. Entonces, estos datos son importantes. Ahí viene la tabla, ustedes lo pueden leer. El IPC se actualiza la canasta cada 2 años y el PCE cambia los artículos cada mes y además permite ingresar nuevos productos y los cambios en los precios que haya. Me regreso tantito. El PCE en Estados Unidos, 250 también. Es un dato que me parece que este lo vamos a estar viendo, una actualización de este dato a finales de mes. Revisaré el calendario económico, pero bueno, es para enseñarles un poco la evolución de lo que ha sido la inflación en Estados Unidos. Ahora sí, la decisión de las tasas de la Reserva Federal. Las tasas en Estados Unidos se mueven en un rango, ¿ok? Actualmente están de 5 a 25% al 5,50%. En esta tabla podemos ver cómo han ido, cómo las fueron subiendo progresivamente desde el 2022 hasta el 2023, que es lo mismo que vimos en la tabla anterior del IPC, donde se veía una subida y de repente una caída y un estancamiento. Es lo mismo, nada más ahora sí visto a lo mejor con una línea diferente. Vamos a ver la probabilidad de cambios de tasas de la Fed. Como habíamos dicho, el mercado se mueve en función a probabilidades, ¿ok? La probabilidad aumentó. Estos datos yo los tenía el día de ayer. Esta gráfica, si se dan cuenta, aquí que nos está diciendo que el 85% cree que para la reunión del 18 de septiembre de la Reserva Federal, las tasas van a bajar 25 puntos para quedarse en un rango de 5 a 5,25%. Este dato, el día de antier, me parece estaba en un 70%, subió un 15%. Esto ya nos indica que lo más probable es que sí haya un ajuste de tasas de 25 puntos. ¿Ok? Ahora sí. Vamos a ver, esta es la probabilidad de tasas para noviembre, que cambien o que bajen. Si se dan cuenta, la probabilidad para la reunión de noviembre, el mercado espera que haya un ajuste de tasas de 50 puntos, que de los 5 a 5,25 bajen a un 4,50, a un rango de 4,50 a 4,75%. Este gráfico, hace un mes, esta probabilidad estaba en un 20%, sí, el que está en medio, la rayita que está en medio. Ahora aumentó a un 52%. Vamos a ver qué sucede después de datos, después de ver cómo le va también en las elecciones. Recordemos que esto es muy importante, las preelecciones, las campañas, etcétera. Les voy a enseñar una tabla bastante interesante de el mercado bursátil y las elecciones de Estados Unidos. Y la probabilidad de cambio de tasas para diciembre, ¿qué es lo que se espera? Si se dan cuenta, estábamos acá en noviembre, donde el mercado cree que puede llegar a un rango de 4,50 a 4,75. Y para diciembre, esto también hace un mes estaba en un 20%, subió, perdón, a un 10%, subió a un 40%, en donde en diciembre se espera estar en un rango de 4,25 a 4,50. O sea que de noviembre a diciembre haya un ajuste de tasas de 25 puntos. Ya no tan agresivo como lo que se espera de en noviembre, que esperan 50 puntos. ¿Ok? No, no estoy, hasta acá todo bien. Siento que estoy hablando un poco rápido, pero sí. Ok, ok, perfecto. Ya, voy a seguir. Nada más quería ver si todo estaba bien. Entonces, listo, ok. Ahora sí, atención a septiembre. ¿Por qué a septiembre? Me van a decir, si las elecciones son en noviembre, ¿qué es lo que pasa? En esta tabla podemos ver que nos muestra el comportamiento de la bolsa desde 1950, que nos dice qué es lo que suele pasar en el año cuando tenemos elecciones presidenciales. Si se dan cuenta,
hay una probabilidad del 50% donde que la bolsa caiga en septiembre y en octubre, que esté dando rendimientos negativos, ¿ok? Y ya para noviembre, que se recupere y que esté, pues normalmente cuando los activos suelen caer, después de esta caída, el impulso suele ser más grande. Entonces, bueno, esto es lo que nos enseña la gráfica, que hay que estar atentos a septiembre y octubre. Es normal que veamos un comportamiento bajista en la bolsa, pero después de esto, además de que viene el recorte de tasas, que esto debe favorecer al mercado bursátil, y además de que viene lo que nosotros le llamamos el rally navideño, va a estar bastante interesante. ¿Qué es el rally navideño? Se los voy a platicar un poco. Claro, es importante destacar que esta probabilidad se da en los años de 1950 al 2023, pero cuando hay elecciones. No es una estadística de septiembre y octubre de todos los años. Sí, Es cuando hay eso. elecciones. Sí, sí, gracias, Mati. Eso dije, que cuando cuando son años electorales, este es el comportamiento que suele haber en la bolsa. Ahora sí, bueno, les decía el rally navideño. ¿Qué es el rally navideño? Algunos ya se los he comentado por llamada, por mensaje. Como todos saben, antes de Navidad es cuando empiezan estas ventas, o tenemos el Black Friday, tenemos el Buen Fin, tenemos todos los bancos o todas las instituciones bancarias que nos empiezan a dar meses sin intereses, saca la tarjeta, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Las acciones de las empresas retail, no sé, ustedes piensen, ¿qué es lo que regalan normalmente en Navidad? iPhone, ¿no? Teles, tenis, ropa. Todas estas acciones o empresas, por ejemplo, Nike, Adidas, Amazon, etcétera, suelen tener un repunte en estos meses. ¿Ok? Entonces va a estar interesante ver cómo se comporta noviembre, teniendo todas estas variables juntas. Año electoral, el rally navideño y el ajuste de tasas. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver datos de México. ¿Qué nos espera en México? ¿Qué es lo que estamos viendo? Yo les puse aquí los datos del lado izquierdo, podemos ver los datos económicos de esta semana, lo que vimos. Tuvimos el dato de confianza del consumidor, tuvimos también los datos del IPC mensual, del IPC anual, que ahorita se los enseño también en una gráfica. Tenemos, y recordemos que el IPC es la inflación, y también vamos a revisar las tasas de México, qué es lo que se espera, hasta dónde puede llegar, cómo se prevé que termine el año. Para la próxima semana, ¿qué nos espera? Aquí tenemos producción industrial anual, ya sabemos que el lunes es feriado, y también vamos a saber el gasto privado trimestral, el gasto privado anual, y bueno, la demanda agregada, etcétera. Todos estos datos los pueden encontrar en el blog de Capitaria, en el calendario económico. Como se los expliqué, viene el primer dato, el actual, lo que se esperaba y el dato anterior. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver qué está pasando en México, qué va a pasar. Si se dan cuenta, espérenme. Si se dan cuenta, el dato del IPC anual en agosto fue de 4,99. ¿Ok? ¿Cuál es la meta o a dónde quiere llegar México o cuál es ahora sí, el dato en el que queremos cerrar el año? México quiere llegar a una inflación del 3%. ¿Ok? Ahorita les digo lo que los analistas prevén, lo que nosotros también prevemos, pero bueno, esto es para que vean también cómo ha evolucionado la inflación en México. Si se dan cuenta, un poco el mismo comportamiento en donde en 2022, a partir de 2021, empezó a aumentar, y después, por eso aumentaron las tasas, y después ya a partir de julio de 2022 llegó a un tope y empezó a descender. En 2024 ha sido también un poco estancado, no ha habido mucha volatilidad al mes de julio, y ya en agosto podemos ver una caída de la inflación a 4,99% en comparación al mes pasado. Aquí se los enseño. eh, sí, ya, ok. Esto era tomando en cuenta desde el 2020. Esto ya se ve, ok, un poquito más de zoom. Y ahora sí, la política monetaria. ¿Qué es lo que ha dicho Banxico? ¿Qué es lo que pasó? Como ustedes saben, el 8 de agosto, Banxico en su junta de agosto decidió disminuir 25 puntos para la tasa de México, que bajó de
10% a 10.75%. Como dice la noticia, bueno, con efectos a partir del 9 de agosto, o sea, este lunes. ¿Qué es lo que se espera o qué es lo que los inversionistas, bancos, etcétera, nosotros esperamos que pase en los días a venir o en la reunión que tienen ahora en septiembre? Se espera que vuelva a haber un ajuste de 25 puntos, o sea, que termine la tasa en 10.25%. ¿Ok? Tenemos ahí varias opiniones cruzadas en donde tenemos de un lado analistas que dicen, sí, sí se va a haber un ajuste de tasas en México, pero no hay prisa, va a ser poco a poco. Hay otros que dicen no se está viendo el crecimiento o a lo mejor no se está tomando en cuenta algunos datos, etcétera. Pero bueno, yo les comparto lo que se espera, lo que se cree. Perdón, era 10.50 por ciento la tasa, si se ajusta un 25 puntos en septiembre. Ahora sí, les muestro la tabla un poco como la de Estados Unidos, la evolución que ha tenido. Vemos el mismo comportamiento, que es un poco lo que yo les decía. México va a la par de Estados Unidos, vemos esa misma escalerita, luego que se estancó y luego vemos un poquito cómo ha empezado a corregir desde que empezaron a bajar 25 puntos de la tasa de interés. Desde que estaban 11.25, luego 11%, ahora estamos en 10.75. Se espera que en septiembre haya un ajuste de 25 puntos de nuevo, que estemos en 10.50%. Y y nada más para hablarles de México, ¿qué es lo que se espera? Ya les dije, el objetivo al que intentamos llegar es al 3% de inflación. Se especula o se prevé cerrar el año con una inflación del 4, alrededor del 4%, 4 o 5%, y se espera que las tasas o el rendimiento de las tasas esté en un 10.25%, o sea que todavía en lo que resta del año haya dos ajustes. Eso es lo que se espera, esto es lo que se prevé. Obviamente dependemos también de lo que pase adentro de nuestro país, ver cómo evoluciona este paso, ya sabemos, de presidencia y también lo que pase con las elecciones en Estados Unidos. Como les digo, ustedes vieron la gráfica, el dólar a nivel mundial está cayendo, en México está subiendo por el riesgo. Vamos a ver cómo se comporta. Nosotros en Capitaria creemos que el dólar puede llegar a subir todavía a niveles que ya conocemos un poco, que vimos cuando entró, por ejemplo, Trump, porque estamos viendo que Trump por ahora trae es lo que se espera en el mercado, pero Kamala Harris se está poniendo ahí interesante el debate. Yo les voy a hablar de cosas económicas, pero los que conocen el dato, espero que vean las noticias y que sigan esto, porque va a estar muy interesante este año. Antes de entrar a las alternativas, me gustaría decirles, el 2024 se preveía como un muy buen año para el mercado bursátil por varias situaciones, empezando por el ajuste de tasas que se mantuvieron elevadas mucho tiempo y para ningún país era sostenible dejarlos arriba tanto tiempo. Entonces, bueno, ya que tenemos esta confirmación por parte de la Reserva Federal, que vemos que México también está, la probabilidad de que haya un ajuste nuevamente en septiembre es alta, podemos pensar que para el mercado bursátil esto es una buena noticia, ¿ok? Y esto puede dejar una pauta para que el 2025 también sea, o más bien para que el 2024 deje ya el inicio de 1 o 2 años prósperos para el mercado bursátil. Les voy a hablar un poco de las alternativas que nosotros estamos viendo acá en Capitaria con gráficos. ¿Ok? Entonces, les comparto y les voy a platicar un poco. Si se dan cuenta, ¿quién es Nu? Nu es el neobanco que todos hemos visto seguramente la publicidad en la calle o hasta en los puestos de periódico, que es el morado, que nos ofrecían ahí un rendimiento por las cuentas de ahorro. Pero ¿qué pasa con Nu? Nu está haciendo o está entrando al mercado mexicano con mucha inversión. Es un banco brasileño. ¿Y qué es lo que está logrando? Una inclusión bancaria y financiera. Para los que sean aquí banqueros y financieros, no me dejarán mentir. Yo sé que es un tema un poco polémico, pero ¿por qué? Porque Nu aún no tiene licencia de banco, ¿ok? Y la está buscando. Lo que nosotros creemos o lo que el mercado espera es que consigan esta licencia bancaria, porque ya está en proceso, para finales de año. Si se dan cuenta, yo ahora les enseño Nu. Si pueden ver ahí los precios al lado derecho, la acción está a $14.25. Y esta acción, nosotros venimos siguiéndola desde el año pasado, desde octubre del año pasado, cuando la acción estaba a $6. ¿Qué significa esto? Que
ya estamos en septiembre, que en un año ha tenido o ha rentado la acción un 100%, un 110%. Aquí podemos ver en la gráfica, si dan cuenta, cayó, tuvo una corrección. Y esto, como yo les decía anteriormente cuando les hablaba de las acciones, cuando las acciones caen y tienen estas correcciones, es un buen momento de entrada. ¿Por qué? Porque no tenemos un máximo histórico y además a Nu todavía le queda para llegar a los niveles donde estuvo anteriormente, es un 6.5% de upside. Entonces ya tenemos por lo menos ahí una señal en donde podemos decir, ok, puede ser un buen momento de entrada. Les voy a hablar un poco de acciones, que es lo que hemos estado siguiendo ahora. Este es el gráfico que yo les hablaba de Nike, que es un poco lo del rally navideño, así como Nike están más, está Amazon, Adidas, Mercado Libre, porque a quién no le ha pasado que se le olvida comprar el regalo de Navidad y entras a Amazon para que te llegue a tu casa ese mismo día o el siguiente día. Pero bueno, viendo un poco el histórico de Nike, ¿qué es lo que yo les estoy enseñando aquí? Estos cuadros amarillos que vemos eh, son, es un análisis de los 5 años del 2023, 2022, 2020, 2021, 2020, etcétera, cómo se ha comportado la acción. Si se dan cuenta, suele caer antes de ese rectángulo amarillo que me está indicando o qué es lo que nos enseña que a partir de mediados o finales de septiembre, principios de octubre, la acción tiende a subir de manera exponencial para finales de diciembre. Esos rectángulos que yo les muestro son alrededor de un 20%, 22% en promedio, ¿ok? Entonces, es una oportunidad bastante interesante. Hemos seguido también Nike muy de cerca, no sé los que corrieron el maratón o si estuvieron aquí en el maratón de la Ciudad de México, han visto o nos damos cuenta cómo empiezan a tener un marketing un poco más agresivo cuando empiezan estas fechas. Yo por lo menos hoy que venía para el trabajo, en la calle vi por lo menos tres pósters así en la parada de camión, en los puestos de periódico, etcétera. Entonces, bueno, nada más este es un ejemplo de lo que suele pasar o cómo suelen comportarse estas empresas en el rally navideño. Caen un poco en septiembre, en octubre, que es lo que veíamos también, acompañado un poco por la gráfica de qué es lo que pasa en los años electorales y después ya tiene ahí un rendimiento interesante. Esto es un análisis que hemos tenido. Ojalá este año también se cumpla esta previsión y si sí, padrísimo. Será un 20-22%. Y obviamente tenemos también Nvidia. Nvidia que ha sido, como ustedes vieron, en un año dio 114%, rentó 114% en lo que lleva, perdón, del año de enero acá, o sea, entonces han sido 8 meses. Si se dan cuenta, yo les puse este gráfico un poco más alejado porque quería enseñarles cómo ha sido el comportamiento. Para los que ya invierten, ustedes conocen todo lo que ha pasado con esta acción. Suele tener caídas como la que estamos viendo en el gráfico. La última caída que tuvo fue de un 11%, pero si se dan cuenta, no llegó a niveles donde llegó la vez pasada, que es la caída pasada. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que es una acción como todas que sigue su ciclo alcista y el hecho de estar en un precio más bajo también lo hace una oportunidad muy atractiva para ir a buscar a lo mejor este cachito que le queda de su vida del año o hasta más tiempo. Además, sabemos que hay una competencia por la inteligencia artificial y por ahora Nvidia la está ganando. El oro El oro, que es un commodity, como ustedes vieron, que nos gusta operar mucho en Capitaria, ya les dije los porqués, es bastante volátil, es un activo refugio, pero también es muy interesante seguirlo. Si bien depende de datos, como ustedes pueden ver aquí en el gráfico, la, mm, yo les enseño, ha tenido una tendencia alcista. Aquí nosotros en Capitaria les enseñamos, para los que no, a lo mejor me digan, no, no entiendo el oro, nada más es ver el comportamiento que ha tenido un activo que ha ido hacia la alza, te llegó también a máximos históricos y ahora con todos los datos que yo ya les conté y les expliqué que vienen en el calendario económico de Estados Unidos, va a ser un activo muy, muy interesante a seguir. Me parece que aquí esto ha sido todo por mi parte. Ahí les dejo mis datos, por favor, si tienen más dudas, si quieren ponerse en contacto conmigo, si quieren aprovechar alguna de las oportunidades que les mencioné, también más que bienvenidos. Me parece que tenemos un poquito de tiempo para contestar algunas preguntas. Entonces, déjenme leer el chat. Ok.
Alfredo me pregunta, ¿el oro es una inversión defensiva? Sí, Alfredo. El oro es una inversión, el oro es un activo, perdón, que tiende a subir cuando hay riesgo en el mercado, cuando hay incertidumbre. ¿Ok? ¿Por qué? Ya lo comenté, es un activo refugio, porque suele rentar más que la inflación. ¿Ok? Ahora, ok. Víctor, me preguntaste, ¿qué hace que el precio suba o baje? ¿De qué activo? Si es del oro, obviamente es de datos de Estados Unidos, como lo comenté, depende mucho de los datos de inflación, de los datos hasta las elecciones. Como lo comenté, es un dato de riesgo, es un activo de riesgo. Entonces, depende de todo lo que pasa en Estados Unidos, básicamente. Fernando, sí, nosotros ofrecemos. Perdón, ya se me fue la pregunta. Nosotros ofrecemos acompañamiento a todas las personas que estén interesadas en invertir y en comprar acciones. Eh, para explicártelo más a profundidad, ya de haber estado en contacto alguien contigo y si no, ahí tienen ahorita en la presentación mi número, entonces pueden poner en contacto conmigo para que les explique un poco más a eso. Ok, ok, para Nvidia. A mí Nvidia, como lo dije Daniel, muy buena pregunta. Daniel pregunta que si hay operaciones abiertas en Nvidia, ¿es conveniente esperar a que repunte? Mira, yo enseñé el gráfico. A mí me parece que cuando hay correcciones de precio es un buen momento de entrada. Además que Nvidia suele tener una tendencia alcista y ya ahorita está corrigiendo después de esta caída que tuvo. A mí me parece que es un momento de entrada. ¿Ok? Yo no esperaría que repunte porque al final estás entrando a un precio más alto. Eso es lo que yo opino. ¿Qué opino de las criptomonedas y del S&P 500? Del Bitcoin, como les comenté, Jesús, el Bitcoin ha estado cayendo ya desde marzo, trae una tendencia bajista. Va a ser interesante también ver qué pasa un poco ahí con las elecciones de Estados Unidos, pero en general me parece que las criptomonedas son un activo volátil. A nosotros, como ustedes saben, nos gustan los activos volátiles y que nos permiten oportunidades. Entonces, bueno, un activo que se mueve alrededor de un 3-4% es un activo interesante. Y del S&P 500, creo que es una buena opción a lo mejor a largo plazo. Los datos y las estadísticas nos han enseñado que suele rentar alrededor de un 18% anual. Entonces, eso es lo que creo. Pero a mí me gusta más entrar a lo mejor a acciones que a un índice. Que bueno, es más interesante. Ya les enseñé ahí la tabla. Ok. Ok, Víctor me pregunta, se habla mucho de una caída fuerte de la bolsa en más de un 40% por la deuda de Estados Unidos y la gran cantidad. Ok, eh, para nosotros la caída, creo, Víctor, que va a ser importante esperar a ver qué pasa con las elecciones, porque creo que eso ya también será tema a ver para la siguiente administración. Entonces, este podrá ser a lo mejor un punto muy importante que podremos tocar en el próximo resumen de mercado. Eh, por ahora, eso es lo que yo creo. ¿Cobran alguna comisión? Ok, ¿cobramos alguna comisión por el apoyo que damos? No. En Capitalia no cobramos comisiones ni por entrada ni por depósitos, me refiero, ni en los retiros. Al final, lo que buscamos es que la gente o las personas tomen una decisión educada y bien informados de hacia dónde quieren mover su capital. Ok, ¿tenemos acceso a instrumentos asiáticos? Sí, Israel, tenemos acceso a índices como el Nikkei de Japón, también a acciones como Toyota, Nintendo, etcétera. Ok, Fernando me pregunta cuáles son las expectativas. Me están llegando muchas preguntas. Si no se las contesto, por favor, mándenmelas a mi WhatsApp. Mándenmelas a mi WhatsApp y ahí con mucho gusto ya nos agendamos una llamada, una reunión. Los invito acá a la oficina a que nos conozcan. Estamos en Torre Reforma, piso 14, porque si me siguen llegando, entonces me va moviendo ahí el panel. Pero por favor, mándenmelas por WhatsApp y se las contesto.
¿Cuáles son las expectativas del mercado ahora con toda la situación política en México? ¿Es momento de invertir o esperar a que pasen las elecciones de Estados Unidos? Mira, Fernando, a nosotros en Capitaria nos gusta tomar oportunidades y nos gusta aprovechar tanto las alzas como las caídas de los activos. Entonces, mientras más movimiento haya en el mercado, mejor para nosotros. Nos gusta la volatilidad. ¿Ok? Y entonces, a mí me parecería que es el momento perfecto para entrar justamente por todo lo que viene. Ya les dije, tenemos datos combinados desde nosotros mismos, el paso de la presidencia, las elecciones en Estados Unidos y también el rally navideño, el recorte de tasas. Entonces, hay varios factores que indican que debería favorecer al mercado bursátil. ¿Ok? Ok. Ok, Alfredo me pregunta si utilizamos el análisis técnico y el fundamental, correcto, Alfredo. Nosotros, para los que a lo mejor no estén relacionados con estos términos, el análisis fundamental es un poco todo lo que yo les acabo de platicar, son los temas políticos, climáticos, económicos que afectan a un país o mundialmente a algún instrumento para saber un poco cómo se van a mover o el rendimiento que van a dar, cuánto van a rentar, etcétera. Y el análisis técnico son los gráficos que yo mostré al final, en donde ya vemos cómo se comportan los gráficos. Yo vaya la redundancia, pero cómo se comportan los precios en la gráfica, ¿ok? Entonces, de hecho, me parece que vamos a tener un evento pronto de análisis técnico. Ahí les estaremos avisando, ¿ok? Me va a ser el jueves 26 y les estaremos compartiendo la invitación por su WhatsApp. Me parece que, ok. A ver, estoy intentando contestar todas, ¿eh? Entonces déjenme, ok, y porque veo que ahí también les están contestando en el chat, me están ayudando a contestarles en el chat. A ver, ok, denme 2 segunditos, ok. Perdón, me pregunta que las correcciones en base a qué factores se provocan. Puede ser, muy buena pregunta, Abraham, no lo dije. Cuando hay entrega de resultados de las empresas, por ejemplo, la de Nvidia, su caída fue por eso, tuvo una entrega de resultados positiva, pero, como yo les dije, el mercado se mueve con posibilidades y con expectativas. Entonces, al ser una empresa que ha dado un rendimiento de 150% en lo que lleva del año, obviamente que se le exige mucho. Entonces, a lo mejor al no dar los resultados que se esperan en el mercado es cuando suelen caer. ¿Ok? También obviamente cuando hay toma de utilidades, con esto me refiero a que varios inversionistas retiren su dinero. Entonces, así es como se forman las correcciones en los activos, en las acciones. A ver, 2 segundos. ¿De qué, Víctor? Ya sé que se tienen que retirar algunos. Ok, los ETFs, Fernando, me parece que ya te contestaron abajo. Nosotros contamos con más de 500 instrumentos financieros, 8 tipos de mercados. Están los ADRs, que son acciones extranjeras que cotizan en la Bolsa de Nueva York. Por ejemplo, América Móvil, que es empresa mexicana que cotiza en Nueva York. Tenemos también ETFs, que son fondos que repiten, o más bien que se mueven al mismo ritmo que un sector económico. Por ejemplo, un ETF de inteligencia artificial va a aglomerar a todas las empresas de inteligencia artificial y se va a mover al mismo ritmo que el sector. Los ETFs a mí me parecen una buena opción, me parece que es un activo que se mueve menos agresivo que una acción por sí sola. También tenemos divisas, tenemos acciones, tenemos índices, tenemos criptomonedas, Jesús, que me preguntaste por ellas. Tenemos también futuros y commodities. ¿Ok? Humberto pregunta, ¿operan también opciones financieras? No, no operamos opciones financieras. Ok. De nada, Marco. Ahora sí.
Ok, Rosy me pregunta cuál es la opinión con lo que sucedió ayer con la reforma, cómo nos afecta en México. Con respecto a la inversión, mira, nosotros estuvimos siguiendo el dólar peso, por ejemplo, con la reacción que hubo del mercado ante esta noticia y la verdad es que se movió muy poco. ¿Qué significa? Que el mercado ya lo tenía internalizado. Si bien hay mucha incertidumbre y también se considera o estamos en un momento donde a lo mejor la economía está considerada en riesgo, por el momento no creemos que el mercado lo vaya a tomar de una mala manera, porque si no se movió mucho el dólar, quiere decir que ya estaba internalizada esta noticia. ¿Ok? No fue una sorpresa. ¿Ok? Eh, ya me parece que los vamos a dejar ir. Les repito, por favor, veo que hay Alberto, Humberto, Ismael, em, Fernando, Miguel, etcétera. Por favor, escríbanme a mi WhatsApp, Víctor, Jesús, etcétera. Por favor, escríbanme a mi WhatsApp. Les prometo que les contesto sus preguntas. Me pongo en comunicación con ustedes, si no por llamada, por mensaje, pero nos estamos viendo, ¿vale? Que tengan un excelente miércoles. Estemos atentos a los datos que vienen para México y para Estados Unidos. Y nada, ahora sí, gracias por asistir.